La voz de la montaña, herramienta sonora de la cultura rural. Bueno, y estamos nuevamente aquí desde la montaña de colores más linda que tiene Piedecuesta, hoy con un invitado muy especial, el señor Iván. Buenas tardes, mi nombre es Iván Salazar, tengo 49 años, he vivido toda la vida en Piedecuesta. Toda la vida, o sea, un piedecuestano de esos de Raca Mandaca. Tenemos la pregunta que siempre, que la mayoría de gente quiere saber, realmente uno como piedecuestano, poderle explicar a otra persona que no es de aquí, ¿por qué a los de Piedecuesta nos dicen garroteros? Bueno, yo he sabido de que a los piedecuestanos nos dicen garroteros porque en la época de la violencia los conservadores y liberales se perseguían y peleaban y siempre se agarraban a garrote, no sé, siempre las peleas eran a garrote, eso tengo entendido, ¿no? Bien, no porque las mujeres agarren y maltraten a los hombres, porque no, eso aquí en Piedecuesta, Santander, no se da. Iván, ¿qué ha escuchado usted? Bueno, porque es que hay tantas cosas en Piedecuesta por preguntar. ¿Por qué Piedecuesta tiene dos iglesias en el Parque Principal La Libertad? Bueno, he sabido como dos versiones. Una, también viene sobre la violencia, de que allá iban persiguiendo, no sé si un liberal a un conservador, a asesinarlo, y se metió a la iglesia y lo asesinaron y cayó muerto dentro de la iglesia. Entonces eso dio para que allá no se dieran más eucaristías y empezar a hacer la otra iglesia. Hay otra versión, ¿no?, que dice que el pueblo fue creciendo y ya los habitantes ya no cabían en las Eucaristías. Fueron esas dos versiones que sí. Bueno, vea, ahí vamos aprendiendo un poco. Si usted está viendo este video y tiene otra versión de por qué nos dicen garroteros, o tiene otra versión de por qué hay dos iglesias en el Parque Principal de Piedecuesta, escríbanos, envíenos un mensaje, nosotros lo vamos a contactar y puede venir aquí a compartir con nosotros esta oportunidad de contar acerca de la historia de Piedecuesta. Iván, no sé si se acuerde de esos personajes, yo pienso que son personajes que marcaron la historia de Piedecuesta. ¿Se acuerda de Chajarote? Claro, Chajarote, la cucaracha, Solapa, Julio Solapa. Julio Solapa. Julio Solapa, y creo que, no sé si Chajarote era el que vendía el periódico. Creo sí, que Chajarote, sí. Es que habían como dos Chajarotes. No, pues no. Sí, creo que había uno el que vendía helados, bueno, no estoy muy seguro. Si usted sabe si es verdad o no es verdad, pues vea, mano, escriba. Chajarote, el que vendía el periódico. Y el otro es el que vendía paletas, supuestamente, ¿no? Vamos a ver si algún día develamos todos los secretos, pero lo importante es empezar a hablar de eso. Hay otro personaje que me acuerdo, Ñoño, el famoso Ñoño, el que tomaba por ahí guarapito y decían de que era de dinero, la familia, que era hermano de los dueños de Café Diamante. Pero entonces a veces venían y lo recogían, pero él volvía y otra vez, duraba 6 meses y volvía otra vez al pueblo. Él creo que era de Bucaramanga. Bueno, Iván, dentro de lo que uno vive en Piedecuesta, yo personalmente crecí escuchando historias, por ejemplo, de que en Semana Santa, pues antiguamente se respetaba muchísimo la Semana Santa, porque antiguamente no era jueves y viernes, sino era miércoles, martes, lunes, jueves y viernes, era toda la semana completa y no se podía uno ni bañar, ni barrer, ni nada de esas cosas. ¿Alguna anécdota que usted sepa de Semana Santa, de algún nazareno, de alguna cosa? Porque, por ejemplo, la gente que no hacía caso, lo asustaban en Semana Santa. Yo no sé si le ocurrió o no. Pues la verdad no me ocurrió nada, sino que, o sea, mis padres siempre me recalcaron de que, o sea, era mucho respeto a la Semana Santa, que ya creo que el Jueves Santo no se podía uno bañar, no se podía uno hacer ruido, o sea, siempre, digamos, si usted hacía ruido, una vez con la mirada como que lo callaban a uno. Y ahorita arreglamos. Arreglamos, después de Semana Santa arreglamos algo así, y era muy
muy respetuosa, lo que hoy en día no se da. Sí, no, Se perdió todo eso, sí. Es para conciertos, ¿no? Y Piedecuesta es un municipio de una tradición de Semana Santa demasiado fuerte y bueno, aquí se ha vivido con gran pasión y con gran fervor desde la subida al Cerro de la Cantera, pues ahí está plasmado ese fervor del pueblo piedecuestano. Iván, si a medida que van pasando los años uno va dejando de creer en las cosas y simplemente cuando uno deja de creer en ellas, pues dejan de existir. Yo no sé si a usted de niño lo alcanzó a asustar alguna bruja. Pues imagínese que yo cuando tenía como creo que 6 años, yo toda mi vida viví en la feria, Barrio La Feria. Pesa. Exacto, La Pesa. Donde queda el matadero. Hoy en día viví detrás de donde hoy en día las casas del municipio, el pasaje eso. En esa época era un lote donde a veces se guardaba ganado. Yo tenía 6 años, pues uno caprichoso, pues una noche yo pensé a llorar que me dejaran quedar con mis papás y pues lloré y había una placa, había una escalera, yo me subí a llorar, era tipo 12:30 de la noche y cuando yo escucho como un ruido y empieza a llorar algo, pero al principio creí que era como un gato, pero no, ya después fue como otra voz y sí, alguien me ha contado de la Llorona, pero una cosa impresionante. A la parte de abajo había un árbol de guayabo. Dicen que yo bajé como resbalado, no por la escalera, sino yo bajé, no supone qué, salí corriendo, resulté en una mesa y cuando ya estaban todos mi papá y mis hermanas y todos, y Dios mío, y gritaba eso impresionante. Había un muro de tapia bajito, quedaba sobre el lote. Mi papá siempre ha sido de que nada de miedo y él se subía y una vez bajaba el sonido. Cuando él se bajaba, otra vez, ¿sí? Y fue impresionante, o sea, yo temblaba como, ay Dios. Todos ahí, mis hermanos, todos estaban pequeños. Entonces ahí fue una anécdota muy tremenda y todos ahí sí a dormir en la misma pieza, todo el mundo ahí en la pieza grande de la casa. Las brujas existen, lo que pasa es que dejamos de creer en ellas. Si usted tiene una historia de una bruja y quiere compartirla con nosotros, llámenos o escríbanos, por ahí vamos a dejar el número telefónico y vamos a poder seguir hablando de brujas, de la Llorona, porque realmente fue con algo que muchos de los habitantes de Piedecuesta nos criamos, porque antiguamente asustaban mucho en los barrios, sí, en el casco urbano, que hoy día ya no asustan a nadie, hoy día lo asustan los ñeros y bueno, toda esa manada de delincuencia que hay, pero antiguamente eran los espantos. Yo no sé si de pronto nos quiera compartir otra anécdota así que le haya pasado a usted, a un familiar, a alguna persona, pues sería importante. Y si usted allá en su casa tiene una historia, mano, escríbanos y yo voy y lo visito. No, otra anécdota. Mi padre trabajó en el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, pues elaboran en carreteras, autopistas. Aquí en el Parque de las Hermanas estaban haciendo una obra por ahí cerca y un compañero de mi papá pues era el vigilante de la retro, entonces una noche pues estaba cuidando ahí y escuchó una Llorona y él se bajó con el arma y hay un matorralcito y le dio por hacer un tiro y pues sí, señor, quedó privado y como él vivía cerca, estaba con el perrito de la casa, pues el perrito se fue para la casa y empezó a aruñar la puerta y salió la esposa y el perrito como que le hacía que, sí, muy inteligente y sí lo llevó allá donde estaba, sí, él estaba privado, totalmente privado, lo llevaron al hospital y pues ahí se recuperó y después él contó lo que había pasado. Esa es otra anécdota que tengo, pero mi papá... Sí, ¿su papá la vivió? Sí, mi papá sí. Bueno, vea, Piedecuesta es un municipio que hoy día está lleno de muchísimas historias y no solamente
esas historias de esta nueva generación que está copando a nuestro municipio, sino también de la gente que ya tiene como la edad que nosotros tenemos, que pasan de los 30 y que tienen mucho por contar de Piedecuesta, de quienes hemos vivido el crecimiento y la historia de Piedecuesta. Entonces nada, muchísimas gracias, don Iván. Esto es La Voz de la Montaña, y qué bueno que haya venido hoy a compartir esta historia o estas historias con nosotros. Muchísimas gracias, y bueno, ya saben, nos vemos en una próxima oportunidad. La Voz de la Montaña, herramienta sonora de la cultura rural.